Podcast político en Luna TV, Canal 53. Ya estamos de regreso. Estamos de vuelta en el podcast político por Luna TV, el canal de los campeones. Le seguimos pidiendo a nuestros seguidores que se suscriban en YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Compañero, mira, yo quiero hablar de una problemática que se ha venido denunciando en el día de hoy en los medios de comunicación, específicamente de los estudiantes de Tamboril. Pero antes de eso, yo quiero poner en paralelismo y que veamos el ejemplo de desarrollo que tienen dos países que compartimos la misma isla, Haití y República Dominicana. ¿Por qué República Dominicana ha podido avanzar más que Haití? Porque la clase política, el empresariado ha creído primero en la democracia, ha creído en invertir en su país. Y en Haití ha sido gobernado por el anarquismo, los golpes de Estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono eso? Porque en la República Dominicana tenemos anarquistas incrustados en zonas como el transporte y otros lugares que impiden muchas veces el desarrollo de los pueblos. ¿Qué está pasando en Tamboril? En Tamboril existe una asociación de estudiantes universitarios. Hay una gran cantidad de estudiantes que visitan las universidades privadas de la ciudad, pero también hay 180 que son de Tamboril que estudian en la UAS. El gobierno dominicano hace alrededor de casi 8 meses le donó una guagua, un autobús, que es utilizada para transportar a los estudiantes de Canca y de Tamboril. ¿Qué está pasando en Tamboril? Según la denuncia que han hecho los estudiantes, el sindicato de la Ruta T de Tamboril, encabezada por su secretario general, el señor Nelson Rodríguez, están impidiendo que el autobús dé su servicio a los estudiantes, una forma anárquica, amenazando con que ellos no son responsables si les rompen los cristales a los autobuses, y los estudiantes se han atemorizado y en el día de hoy hicieron una rueda de prensa denunciando esa problemática. Pero ¿cuál es lo peor de eso? Es que se le quiere negar el acceso a la educación a decenas de jóvenes, específicamente mujeres, porque de 180 estudiantes que hay inscritos en la UAS, más del 90% son estudiantes, algunas madres solteras, algunas deben de llevar sus hijos a la estancia infantil como parte de los servicios que ofrece la universidad, que mientras toman docencia pueden dejar los niños en la estancia infantil. Pero ¿qué pasa? Que como no está garantizado el transporte, los niños han tenido que dejarlo en la casa de vecinos y otras han tenido que retirar la universidad porque no han podido. Entonces decía una de las jóvenes que es de Canca La Piedra Arriba, que para ella llegar a Canca, ella debe de tomar un motoconcho a las 6 de la mañana, pagarle 50 pesos, coger un carro de la T desde Canca hasta Santiago, y entonces en Santiago tomar una ruta K o una ruta O, con el agravante de que los choferes, como hay varias construcciones aquí en Santiago, del monorriel y el teleférico, muchas veces se quedan hasta el elevado de la Estrella Sadalá y los estudiantes tienen que tomar tres pasajes. O sea, que ese estudiante diariamente para poder recibir el pan de la enseñanza tiene que gastar entre 300 y 400 pesos. Le sale más barato usted venir de Puerto Plata o de Altamira que venir de Canca La Piedra a la universidad. Entonces le hacemos un llamado a las autoridades del Intran, a las autoridades de Canca y de Tamboril y a los diputados de esa circunscripción que vayan a auxilio de esa problemática que están teniendo los estudiantes de Tamboril, porque realmente es inconcebible que un bien público que ha puesto el gobierno a través del Ministerio de la Juventud, un grupo de anarquistas quieran impedir el desarrollo fiel de la juventud dominicana, que aprovechando ese autobús están poniendo su mente y su futuro en un sueño de hacerse profesional. Entonces, le pedimos a las autoridades que tomen carta en el asunto y que cualquier cosa que le pase a los estudiantes de Tamboril y al autobús sea responsabilidad del señor Nelson Rodríguez. Bueno, ahí está la denuncia que hace nuestro amigo Fernando Bonilla y esperemos que las autoridades pongan atención a esta denuncia porque es un abuso. Es un abuso. Y cómo es que quieren prohibirle a estos estudiantes e impedirle llegar a su zona de estudio. Eso es inconcebible y las autoridades rápidamente tienen que tomar cartas en el asunto. No es que además también, Pedro, se le está violando varios derechos constitucionales. Sí. El derecho a la libre circulación, claro, y el derecho a la libre asociación. Porque ¿cuáles son los objetivos de las asociaciones de estudiantes? Y Randy lo sabe, que
que fuimos parte de la universidad en la UAS. En un momento fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Puñal. Claro que sí, entonces... parte del FES. Para terminar. ¿Ustedes tuvieron problemas con eso, Randy? Sí, en un momento pero le tuvimos querían inconveniente con eso. prohibir la guagua. En un momento tuvimos inconveniente con eso. Porque la ruta, o sea, cuando llegan los autobuses, nosotros quisimos introducirnos, pero inmediatamente encontramos resistencia de parte de las autoridades sindicales. Pero inmediatamente, con un diálogo con las autoridades políticas, las juntas de vecinos, en conjunto con el sindicato, pues llegamos a hacer algunos acuerdos, en un principio no tan beneficiosos para los estudiantes, pero luego fueron flexibilizando un poquito más. Entiendo que el sindicato de choferes de la ruta T de Tamboril debe bajarle un poco. O sea, yo sé que en un principio es un poquito chocante eso, pero al final la educación es un derecho fundamental que debe ser protegido por todos. Y si mantienen la resistencia, entonces el Estado Dominicano, a través del ayuntamiento y del gobierno central, pues van a tener que tomar carta en el asunto para imponer que se respete ese derecho fundamental que es el de la educación. Y hay un tema particular con relación a esto, y es que un 90% de más de 180 estudiantes de Tamboril que se transportan en ese autobús son mujeres. Algunas de ellas tienen hijos, muchas de ellas son madres solteras, otras no son madres solteras, pero tienen que cuidar a sus hijos. Y en la UAS hay una estancia infantil donde las madres pueden llevar a sus hijos y se lo cuidan de forma gratuita, lo cual es un gran alivio para esas mujeres, ya que llevan sus hijos a la UAS, lo colocan en la estancia infantil y pueden estudiar y se olvidan del mundo, o sea, pueden concentrarse en sus estudios, pero no pueden hacer eso en este momento, pese a que la estancia infantil está ahí. Y la razón fundamental es las amenazas que han recibido y tienen miedo a que sus hijos puedan recibir algún golpe de algún tipo de acción vandálica de parte de quienes lo amenazan. Pero además de eso, el transporte tradicional pues no responde a las necesidades de esos estudiantes. Tienen que caminar demasiado y no pueden estar con el niño o con la niña a su lado, lo cual implica un problema para ellos y una limitación para que puedan desarrollarse en la universidad. Nosotros queremos hacer un llamado de nuevo porque hay otros datos que nos lo facilitaron los estudiantes y es lo siguiente. Se dice que, según el sindicato, dicen que son los padres de familia. Entonces, había estudiantes que decían, pero yo tengo 2 hijos y soy madre de familia. Yo soy de Júpiter, soy de la Luna. Entonces, ¿qué pasa? Ellos alegan que están quitándole los pasajeros y no es así. El autobús hace solo 3 paradas en el territorio de Tamboril. Una en Canca, la otra en el parque de Tamboril, frente al parque, frente al ayuntamiento, y la tercera en la Chocolatera. Los que son de Tamboril saben dónde es. Y el autobús toma la avenida Circunvalación Norte y coge su trayecto hacia la universidad. Si tú me dices que el autobús viene toda la 27 de febrero parándose y cogiendo, entonces no. ¿Cómo se arranca? Aunque lo hiciera, es una economía que le está llevando a esos estudiantes. Eso que menciona Pedro es fundamental. El impacto económico que eso tiene en la economía de cada estudiante. Eso hay que defenderlo. Eso hay que defenderlo. Y hago un llamado a las autoridades de Tamboril, a los diputados de la circunscripción, a los alcaldes de Canca y de Tamboril, y a los dirigentes del sindicato que tienen que sentarse en la mesa del diálogo, porque hay que permitirle que esos estudiantes puedan garantizarse el acceso a la educación. Como tú decías ahorita, se le está negando un derecho a circulación y el derecho fundamental que para su economía, señores, que eso es más fundamental que todo. Sabemos cómo está la situación últimamente. Si a usted logra de que su hijo o su hija lo pueda llevar en un autobús que donó el gobierno
en muchos sitios lo gestionaba antes la oficina No. senatorial, vía el gobierno. Sí, el gobierno, y sí. siempre el gobierno que busca la manera de ayudar. Si usted tiene la facilidad, esta ruta, estos sindicalistas, eso hay que acabarlo. Si hay que llamar al Intran, si hay que ir a las autoridades municipales, su alcalde, que pertenece a Angiolino Hermosén, de su partido, si hay que intervenir, y hasta nosotros podemos ofrecernos para mediar en esa Claro que situación, sí, claro que porque sí. ya eso no se puede. Mira, Lo yo que necesitamos particularmente- que los estudiantes lleguen bien y que si pueden ahorrarse unos chelitos, que también se lo ahorren. Yo particularmente me voy a encargar de conversar con Nelson para que le baje un poco la guardia Claro, con tienen que relación a bajarle. eso, Sí, es que eso y se abra al diálogo. Al final van a salir ganando todos, porque si su comunidad se desarrolla, todos se van a desarrollar. Y ustedes mencionaban el tema económico, que es muy importante. Y Sí, habla de tu experiencia para como dar- presidente de los mira, estudiantes de Puñal. Para dar un dato. Incrementó la cantidad de estudiantes Pero después que tenían de- los autobuses en las universidades. Significativamente Claro. incrementó, porque el principal Claro. problema, uno de los principales problemas de los estudiantes es el tema del El transporte. transporte, claro. Tanto por el tema de la conectividad, es decir, la facilidad de poder llegar a la universidad y posteriormente llegar a sus casas, como el tema económico, donde el transporte tradicional pues es significativamente costoso en comparación Digo. con los ingresos que tiene un estudiante y los gastos que tiene que hacer en la universidad, comprando libros, comprando folletos, y en el caso de las universidades privadas, pues pagar la universidad. Entonces, todo eso implica un gasto que a veces se vuelve insostenible y los estudiantes tienen que dejar la universidad por un tiempo, y muchos lo dejan de manera indefinida. Y al final perdemos profesionales porque no tuvieron acceso a un transporte seguro Adiós, y pero a ven bajo acá. costo. ¿Tú sabes qué Entonces, representa si el un gobierno ejemplo? dominicano... Tamboril, un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tamboril. ¿Tú sabes lo que representa irte en transporte público a Tamboril, un ejemplo, a la UAS? Pero te voy a poner a dar un dato, Eso Pedro. 400 implica pesos tú diarios. coger exactamente el concho de la M, después el concho de la K y después coger la guagua de Tamboril. Serían Estamos 3 transportes que tú estás pagando. ida y vuelta. Ida y vuelta serían 300 o 400 pesos. Y tú más no o menos. comes, no te comes una empanada, Bueno, un jugo. exactamente. Y tienes que comprar un folleto. Tendría un estudiante que buscar cerca de 500 pesos diarios. ¿Y cómo? No, es más no. barato de venir de Altamira a la UAS que de Tamboril a la UAS. Adiós, no, eso es imposible. Hay que buscar la manera. Atención, autoridades, gobernadora de Santiago, el Intran, todo el mundo que tenga que incidir en esa situación, que intervenga, porque eso no puede ser. Hay que poner atención a esta denuncia de estos estudiantes. Vámonos a otro bloque de comerciales. Retornamos. Este es su podcast político en el canal de los campeones, Luna TV. Estás viendo Podcast Político en Luna TV, Canal 53. En breve regresamos.